No sé si les suena a ustedes el nombre de Dilma Rousseff. Seguro que sí, por lo menos a la mayoría, porque ustedes es una de las audiencias mejor y más informadas que hay ahora mismo en la radio española. Dilma Rousseff fue la presidenta de Brasil hasta el año 2016, cuando el Senado de su país votó a favor de retirarle del cargo en pleno escándalo de corrupción de su gobierno y de su partido, y tras ser acusada de violar las normas fiscales brasileñas. Cuando sucedió todo aquello, hubo muchísima polémica e incluso hubo gente que calificó de golpe de Estado esa destitución votada de Dilma Rousseff, pese a que ese impeachment fue votado por la mayoría de senadores brasileños. Visto con la perspectiva de los años y de la actualidad política española, resulta bastante curioso recordar la reacción que tuvo un partido político español en concreto, la reacción que tuvo Podemos sobre esa moción contra la expresidenta brasileña salpicada por esa corrupción con lo de Odebrecht y tal, que es esa empresa multinacional que pagaba sobornos y demás. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Podemos cuando echaron a Dilma Rousseff en el Senado? Pues Pablo Iglesias escribió lo siguiente en Twitter: en democracia, los mandatos se ganan en las urnas. Hoy en Brasil gobierna, porque ha ganado en las urnas, un tipo llamado Bolsonaro, al que nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha rebautizado como Voxonaro, para compararlo y para criticar a los partidos españoles de centro-derecha como el PP, Ciudadanos y Vox. Y si Bolsonaro o Voxonaro gobiernan en Brasil, ¿a qué se dedica ahora Dilma Rousseff? Pues ajena a toda la corrupción que enfanga a su partido y que ha llevado a la cárcel a tantos compañeros, Dilma Rousseff va dando conferencias por el mundo. Hoy está en Sevilla participando en una charla sobre humanismo con Baltasar Garzón. Y aprovechando que por Sevilla pasa el Guadalquivir, Rousseff era entrevistada en la cadena SER. Y quiero que escuchen un momento ya no de la entrevista, sino del final de la entrevista, para que se enteren qué es lo que ha hecho Dilma Rousseff después de ser entrevistada en la cadena SER. Me decía ahora mismo Dilma Rousseff que se iba porque quería participar en la manifestación que hay convocada, la concentración que hay convocada frente al Parlamento de Andalucía. Hay que ver cómo ha dado la vuelta en muy poco tiempo la política en el mundo entero, ¿verdad? Es verdad. En eso Pepa Bueno tiene razón, ¿eh? ¿Cómo ha dado la vuelta? Fíjense que hace, pues nada, 2 años las elecciones se ganaban en las urnas, las de Brasil. Pero en Andalucía las elecciones, si se ganan en las urnas y lo hacen los que no molan, eso no vale. Hay que ganarlas en las calles. No es la primera vez, por cierto, que sucede esto, ¿eh? No es la primera vez. Hace 2 años también miles de personas participaron en un cerco a las Cortes Generales españolas para rodear el Congreso y para tratar de boicotear la investidura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. El diputado de Podemos por Jaén, el sindicalista del SAT, Diego Cañamero, que no se pierde una, tampoco la de hoy, dijo de la manifestación de hace 2 años contra Rajoy en el Congreso lo siguiente: el voto no da derecho ni a oprimir ni a abusar. Nadie vota para que haya 5 millones de parados o desahucios, sino para que haya futuro. Y animó a tomar pacíficamente las calles y las plazas, que son el Parlamento del pueblo. Por lo visto, el pueblo no tiene un parlamento como tal. No tiene un parlamento andaluz, no tiene unas Cortes Generales, un Congreso, un Senado. No. El pueblo, su parlamento son las calles. Y ahí se decide. Claro, pero ¿y quién organiza eso? ¿Quién es la Ana Pastor? Digo la Ana Pastor del PP. De las calles. Bueno, pues en esa protesta convocada por la extrema izquierda y por Bildu en el año 2016 para rodear el Congreso contra Rajoy, se dijo de todo. Que si el gobierno del PP era ilegítimo, que si en España mandaba la mafia, que aquello era un golpe de Estado, que si el rey, que si Rajoy. Pero por el día en el que estamos, el sonido que voy a recuperar
de hace 2 años, o incluso ya casi 3, es este. Vergüenza me daría ser Susana Díaz, dijeron entonces los que rodeaban el Congreso contra Mariano Rajoy. ¿Y por qué la tomaron los manifestantes contra la pobre Susana Díaz? Pues porque la metían en el mismo saco que a Felipe González, al que llamaban también fascista, en una mafia que había echado a Pedro Sánchez del PSOE para facilitar la investidura de Rajoy. Entonces Cañamero se manifestaba contra Susana Díaz. La entonces presidenta de Andalucía, pues no se quedó callada, quiso defenderse y acudió a La Sexta para decirle esto a Antonio García Ferreras, que le preguntó. Bueno, yo ya le he dicho que no comparto ciertas actitudes de Podemos, como llamar a los ciudadanos a rodear el Congreso de los Diputados para influir en la voluntad de los representantes políticos en la Cámara. No comparto determinadas afirmaciones de Podemos en este país que solo consideran que las instituciones valen cuando están ellos. No comparto. Hoy se ha rodeado el Parlamento de Andalucía para influir a los representantes políticos que debían elegir un nuevo presidente. 2.500 manifestantes, muchos de ellos activistas según la policía, han sido convocados y han acudido a la llamada de más de un centenar de asociaciones. Y uno de los lemas más coreados por esos manifestantes que rodeaban el Parlamento de Andalucía ha sido este. Cubriendo la noticia y esa convocatoria de unos 2.000, 3.000 manifestantes según la policía, había muchísimos medios de comunicación, muchísimos. Estaba Televisión Española, que ha ido entrevistando a varios portavoces de las varias asociaciones que estaban en la cabecera. Les podría poner muchas de las entrevistas que ha hecho Televisión Española, pero quiero que escuchen, por ejemplo, a esta portavoz. Estamos aquí con una de las personas que ha venido, se llama Antonia Ábalos, es de uno de los colectivos feministas de Sevilla. Antonia, ¿qué tal? ¿Nos podría comentar cuáles son las principales reivindicaciones por las que están aquí? Sí, estamos aquí, las mujeres andaluzas, las mujeres migrantes, diciendo que no vamos a dar ni un paso atrás en nuestros derechos y libertades, en la ley de violencia de género y en la ley de igualdad. ¿Por qué piensan que el nuevo gobierno es un recorte para las mujeres en materia de derechos? Porque sus discursos son discursos cargados de odio que generan imaginarios y que esos van directamente a violentar la vida de las mujeres. Esos imaginarios llegan hasta los hombres de a pie y se sienten autorizados a golpearnos, a asesinarnos, a violarlos. Bueno, muchas gracias. Pues son algunas de las palabras, algunos de los argumentos que estamos escuchando durante toda esta mañana, junto con algunas reivindicaciones que van más allá. Algunas reivindicaciones que van más allá, decía el reportero de Televisión Española. Hombre, un poquito más allá se ha ido, ¿no? Porque no han empezado a gobernar en Andalucía y ya culpan al ejecutivo de Juanma Moreno de las violaciones y los asesinatos de mujeres andaluzas. Pero yo no me entero de nada. Resulta que el hombre en su ADN llevaba el gen violento. Y el hombre, desde hace bastante, ¿verdad?, era el 50% de la sociedad que estaba matando al otro 50%. Ahora nos enteramos que es el discurso de Vox y del gobierno de Andalucía, del PP, el que se mete en el imaginario y que por culpa de ese discurso los hombres que antes eran buenos se creen con el derecho de violar y asesinar mujeres. No está mal. En este contexto, quiero recordarles lo que dijo Susana Díaz cuando le preguntaron por eso de rodear el Parlamento y que acaban ustedes de escuchar. ¿Qué dijo entonces? No comparto, no comparto, no comparto. Quédense con esta expresión, no comparto, porque hoy le han vuelto a preguntar a Susana Díaz por una manifestación que estaba rodeando un parlamento. En este caso concreto, por la manifestación que en ese momento estaba rodeando el Parlamento andaluz
que la iba a desalojar a ella como presidenta de la Junta de Andalucía. Señora Díaz, ¿qué le parece lo que está ocurriendo fuera? Por lo que se manifiestan los andaluces es grave y yo lo comparto. Es decir, no se puede dar ni un solo paso atrás ni titubear en la defensa de la vida de las mujeres, en la defensa de la lucha contra la violencia hacia nuestras mujeres, nuestras madres, hermanas, hijas, que merecen que un Estado de Derecho y que la democracia las proteja y se sientan seguras. Y por eso le digo, yo comparto plenamente lo que en el día de hoy están reivindicando los andaluces en la puerta del Parlamento, y lo respeto igual que he respetado siempre todas y cada una de las manifestaciones que se han producido a las puertas del Parlamento de Andalucía. Del no comparto al yo comparto. Porque por lo visto no era solo a los de Podemos a los que les gustan las instituciones cuando mandan ellos, que decía Susana Díaz hace 2 años. De hecho, al PSOE andaluz le ha gustado tanto esta manifestación que ha fletado autobuses para llevar a gente a rodear el Parlamento. Ketty Garat le ha preguntado al portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, por esto, a ver qué tenía que decir. ¿No le parece a usted un poco excesivo que el PSOE flete autobuses para boicotear una investidura en el Parlamento de Andalucía? Bueno, yo creo que hoy en Andalucía lo que se perpetra es el pacto de la vergüenza. Eso es vergonzoso. Formar un gobierno sobre la base de aquellos que critican algunos principios fundamentales de nuestra Constitución, como es el Estado democrático. Aquellos que se permiten poner en cuestión la igualdad entre hombres y mujeres, eso es vergonzoso. Yo creo que si hay algo vergonzoso hoy es a 2 partidos como el Partido Popular y Ciudadanos dándose la mano y asentando un gobierno de Andalucía sobre quienes cuestionan cuestiones tan fundamentales como son estas que he dicho. Por si ustedes se han quedado con la duda, no se refería a Bildu. Tampoco a Esquerra, ni a Quim Torra, ni a Podemos. Estaba hablando de Vox. Las manifestaciones no se han acabado con lo que ha sucedido esta mañana, sino que esta tarde se van a celebrar otras 100 y pico concentraciones en varios puntos de España, incluso en el extranjero. Me gustaría contarles qué asociaciones son las convocantes, pero me da pereza dedicarle tanto tiempo del programa al asunto, porque si me pongo a leerles la lista entera, pues lo mismo llego ya a la tertulia. Voy a resumírselo, ¿verdad? Por ejemplo, no me voy a centrar en las 100 y pico que se van a producir esta tarde, sino en la de esta mañana. Han puesto un cartel y el título de la manifestación tenía que ir en pequeñito porque si no, no cabían en el cartel todas las asociaciones que se han sumado. Les tengo que confesar una cosa. Cuando leí el titular de que en Andalucía existen más de 2.000 asociaciones y federaciones de mujeres, creí que era exageración de cierta prensa. Pero es que el dato viene textual en la página web oficial de la Junta de Andalucía. Abro comillas. Actualmente existen más de 2.000 asociaciones y federaciones de mujeres en toda Andalucía. Y le reconozco que en esto no exagera ni una coma la Junta de Susana Díaz, después de lo que hemos visto en la manifestación de hoy y lo que hemos hecho durante la mañana en este programa que escuchan ustedes, a la hora de ver quiénes eran las convocantes del acto de hoy. La lista es interminable, pero siendo interminable la lista de convocantes, les tengo que aclarar que es solo una 10ª parte de las asociaciones y federaciones de mujeres que efectivamente existen en Andalucía. En el cartel convocante de la manifestación de esta mañana, que ha ido a rodear el Parlamento, tenemos asociaciones de todo tipo, ¿verdad? Están, por ejemplo, las que se dividen por colores. Está Alerta Púrpura, está Código Malva, están las Violetas de Izquierdas, luego también está la parte del parentesco familiar. Está, por ejemplo, Pariendo Deseos y están las Hijas de Nadie. Están las que curran mucho, Mujeres 24 Horas, y luego Café Feminista, La Medusa Colectiva, La Poderío, Comando Sonoridad, La Giganta Digital, La Nave FEM, Libres y Revueltas, La Faraona de Jerez. Aproximadamente en Andalucía, según los datos oficiales, hay una asociación por cada 2.000 mujeres. Y como no me sé los datos y no quiero hablar de oídas, no puedo comparar con lo que sucede en otras comunidades. Como son tantas, tampoco voy a decir
que todas son malas o todas son buenas, porque desconozco la utilidad de las mismas.